Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? En verdad, se abrió el Mar Rojo. Hoy vamos a ver el estudio de un pasaje bíblico que está en la Biblia, de el Mar Rojo que se abrió y pasaron en seco los hebreos, los israelitas, ¿verdad? Pero en verdad, ¿fue su realidad? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. La Escritura dice en Éxodo 14, 21, 22 que sí. Éxodo 14, 21 y 22 dice: y extendió Moisés su manto sobre el mar, e hizo el Señor Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Fíjate, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Sí, la Biblia sí dice, y yo lo creo porque dice la Biblia, ¿verdad? Pero, este, uh, o sea, por fe lo creemos, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Pero hay unas pruebas científicas, está unos registros, ¿verdad? Ahí de el doctor, ¿cómo se llamó? El doctor Lenner Moller, un científico reconocido del Instituto de Karolinska en Estocolmo, Suecia, y un equipo internacional de biólogos dirigidos por el reconocido biólogo Vivi Kapantine. Entonces trajo un equipo científico en la primavera del año 2000, allí al Mar Rojo, ¿verdad? O sea, en el Mar Rojo hay una hendidura muy grande que de 3000, parece que son de 3000 kilómetros, que está de ancho como el Gran Cañón de Arizona. Pero hay una área en la playa donde se pararon los israelitas, allí está más o menos parejo, va bajando gradualmente, ¿verdad? Y todos los registros dicen que ahí fue, ¿verdad? Entonces allí, en ese lugar, este científico descubrió arrecifes de coral en forma de ruedas, fíjense. O sea, partes de carruaje, incluso ruedas con todo y su eje, ¿verdad? Que tenía adheridos a coral y registrado. Y esto tenía altos registros de hierro, ¿verdad? Por dentro de esos arrecifes, ¿verdad? Entonces parece ser que ahí quedó toda la chatarra del ejército de Faraón, de los carruajes y todo eso, ¿verdad? Entonces, esas pruebas están ahí, puedes buscar en internet, ¿verdad? Y esas pruebas, esas fotos, todo eso está allá, ¿verdad? Pero esa no fue la única vez que Dios abrió las aguas para que pasaran en seco. La Biblia no registra solo eso. Hay más. Hay otro registro, ¿verdad? También abrió en seco cuando Josué pasó en seco el Jordán. Y esto es en Josué 3:14, ¿verdad? Fíjense, Josué 3:14 y 17 dice: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el río Jordán, esta vez no fue el mar muerto, fue el río Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse. O sea, el Jordán estaba muy lleno, no podían pasar, no había manera, ¿verdad? Entonces, por toda, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendieron al mar de Arabia, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó directamente en dirección, de Jericó. O sea, cuando iban a pasar, iban a conquistar Jericó, ¿verdad? Milagrosamente también se abrió, pero el Jordán, no el Mar Rojo. Y también otro fue Elías, ¿verdad? En Segunda de Reyes, Elías, esto está en Segunda de Reyes 2:8. Elías también abrió el Jordán. Segunda de Reyes 2:8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco.
Está refiriéndose a Eliseo, su siervo, y a Elías, el profeta. Y no solo eso, está otro. También Eliseo, ya después de que fue arrebatado al cielo Elías, Eliseo, el mismo Jordán lo partió. Allí mismo, Segunda de Reyes 2, aquí mismo, el 11 hasta el 14. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, fíjense, el mismo manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Esto fue en el Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Dios, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. En seco también, ¿verdad? O sea, hay cuatro registros de que se abrió milagrosamente, ¿verdad? Las aguas para que pasaran en seco, ¿verdad? Mira, si te gusta este video, te pido que le pongas un like ahí en Facebook, también ahí en YouTube. Suscríbete a mi canal, ábrele, tócale allí a mi canal Juan Belmontes, y luego ahí te va a dar la opción de suscribirte para que te lleguen las notificaciones, ¿verdad? De los videos. Estoy subiendo un video cada semana, ¿verdad? Pero bueno, entonces, nosotros hoy en día también tenemos nuestros mares, ¿verdad? Nuestros mares rojos. El mar rojo en ese tiempo iba a Israel, cuando se abrió el mar rojo, venía Faraón con todo ese ejército, donde estaban esclavizados y habían salido por causa de muchas plagas que Dios había mandado a Faraón, y los dejó ir. Salieron, pero después se arrepintió Faraón, y con todo su ejército se vino con ellos. Se vieron orillados en una playa. No había paso ni para uno ni para otro lado, sino que solo para atrás, pero atrás venía Faraón y enfrente estaba el mar, y ahí fue donde se abrió. Entonces era algo imposible. Entonces pasó algo sobrenatural. El mar rojo se abrió y por ahí pasaron. Hoy en día, tú y yo, a ti, a mí, a todos tenemos nuestros mares rojos, cosas que tal vez una enfermedad, un cáncer, ¿verdad? La economía está mal, te van a quitar tu casa, te vas a perder tu trabajo. Son cosas, son nuestros mares rojos que los podemos conquistar, como lo hizo Moisés. Dios lo puso aquí para ejemplo, no para apantallarnos, ni para presumir de su grandeza a Dios, no, sino para decirnos que está con nosotros, y que nuestros mares rojos, con la ayuda de Él, los podemos abrir. Pero nosotros tenemos que, en primer lugar, creer y confiar en Dios y dárselos, ¿verdad? Y los que vienen atrás de nosotros van a poder ver y van a aprender y van a caminar y van a seguir conquistando sus mares rojos, así como nosotros, ¿verdad? Pero nos están viendo, una de dos: o van a creer o vamos a quedar avergonzados, ¿verdad? Porque nosotros decimos de Dios, y que sí, Dios, y tengo fe y creo en Dios, pero al momento que tienes un problema, no confías en Dios y no se los dejas a Dios, y ahí tienes ese problema, esa situación, ¿verdad? Entonces, si creemos en primer lugar y después confiamos, se lo dejamos a Dios, Dios de una u otra manera va a obrar. Hay veces que milagrosa, no siempre, pero hay veces que milagrosamente trabaja, ¿verdad? Entonces, Josué, miren, si ponemos atención, aquí usó a 4 personajes para abrir el mar rojo, y 3 para el río Jordán. Uno fue Moisés y su discípulo Josué, el Jordán. Y otro fue Elías y su discípulo Eliseo. ¿Sí? Entonces, ellos aprendieron de su maestro, estaban aprendiendo lo que fue Josué de Moisés y Eliseo de Elías. Eran profetas de los profetas mayores que están en la Biblia. Ellos aprendieron de Dios, tienen revelaciones grandísimas, pero sus discípulos aprendieron de ellos, ¿verdad? Entonces, incluso en Corintios 10, del 1 al 2, nos dice que en el Mar Rojo, que fueron bautizados, es
Corintios 10, del 1 al 2, 1 Corintios 10, del 1 al 2, dice que en el Mar Rojo, en Moisés, fueron bautizados los israelitas, los hebreos que pasaron por ahí. Pongan atención a esta expresión, dice, porque no quiero, hermanos, dice, perdón, del 2, 10, del 1 al 2, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Y todos en Moisés, fíjense esta expresión, en Moisés, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo? ¿Cómo que fueron bautizados? Pero si el mar cuando se abrió, ellos pasaron en seco. Ellos pasaron en seco, ¿verdad que sí? Bueno, dice la Biblia que ahí fueron bautizados. Pero en Moisés, o sea, por la fe de Moisés. Y porque Moisés creyó y porque Moisés metió la vara y Moisés les dijo a ellos que Dios iba a mostrar grandezas. Y por Moisés, ¿verdad? Hoy en día, nosotros en Cristo somos sepultados y morimos en Cristo en el bautismo que está ahora. En el Viejo Testamento todavía no estaba el bautismo en el nombre de Jesús, no lo estaba. Pero, por eso es que en el Mar Rojo ahí fueron bautizados, pero en Moisés. Hoy en día somos bautizados en Cristo Jesús. Por eso el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, porque en Jesús fue el que hizo la obra en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. Vino a enseñarnos el camino, cómo llegar a Dios. Vino a ser perfecto, ¿verdad? Y Él recibió todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, en Él hoy somos bautizados y en Él morimos en el bautismo. Al viejo Juan que adulteró, que maldijo, que andaba en las cantinas poniendo música de narcotraficantes, música para incitar el alcoholismo y la drogadicción, que dejó hijos regados. Ese Juan ya murió en el bautismo, en Jesús. Literalmente Jesús murió en la cruz por mí. Pero en el bautismo, su muerte de Jesús es válida para mí, para el viejo Juan, que hacía cosas malas. Y ahí vino una nueva criatura. Al salir de las aguas del bautismo, por inmersión, completamente por inmersión. En la Biblia no hay ningún bautismo que sea por rociamiento, todo es por inmersión, se sumerge completamente, entonces sale una nueva criatura. Pero esto es en Cristo, Él literalmente murió, pero nosotros hoy es una muerte y una resurrección espiritual. Al viejo Juan y muere el viejo Juan y nace el viejo Juan. Esto está en Romanos 6, del 3 al 11, nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero quiere que andemos en vida nueva. Si en realidad es que nacimos de nuevo, Él está esperando a nosotros que andemos en vida nueva, ¿verdad? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, el viejo Juan, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, el bautismo de hoy en día es en el nombre de Jesús, porque en Jesús muere el viejo hombre y nace el viejo hombre, ¿verdad? Entonces, Dios prepara el bautismo para el que se bautice sea redimido, ¿verdad? Solo los que se bautizan son salvos. Solo los que pasan por el bautismo son salvos, ¿verdad? Y ya también esto, hasta en Isaías 51:10 dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó
encaminó las profundidades del mar para que pasen los redimidos, porque iban a ser bautizados los hebreos ahí en el Mar Rojo. Hoy en día el que pasa por el bautismo, por supuesto que primero creyendo, segundo arrepintiéndose y creyendo que el bautismo es el nombre de Jesús y sumergiéndose en el agua y recibiendo el Espíritu Santo, ese es salvo. Dios te bendiga.